Bueno, si les parece, yo creo que podemos comenzar ya. Em, Esto es un poco raro. Voy a empezar a hablar y entonces les pido el favor de que cualquier reacción, pregunta, em, cualquier cosa con la que quieran contribuir a la discusión, pues simplemente me lo dejen saber por el chat y yo inmediatamente pues trato de contestarlo y hacer una discusión sobre ese tema. Eh, Ahí, digamos, creo que la hipótesis que quisiera plantear para iniciar, digamos, una discusión sobre el estado de la actual política exterior eh, colombiana es una hipótesis que conjuga eh, dos grupos de factores fundamentales. Uno, evidentemente, digamos, unas deficiencias estructurales de las que ha adolecido el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior de larga data. Y creo que otras son factores un poco más coyunturales que han contribuido no a mejorar, sino a profundizar el efecto negativo de esos factores estructurales de los que hablo. Eh, Déjenme entonces empiezo por darles un ejemplo concreto. Una de las características que toda la gente que escribe sobre política exterior colombiana le atribuye, digamos, históricamente a nuestras decisiones en materia de política exterior, pues tienen que ver justamente con la idea de que más o menos como a comienzos del siglo XX y después de la pérdida de Panamá tomamos la decisión una decisión, digamos, bien interesante de explorar, de bajarle un poco el perfil y la visibilidad a nuestro comportamiento internacional. La suerte de evaluación que creo que hicieron los tomadores de decisiones en ese momento era que la diplomacia un poco altiva, altisonante, muy activa, muy interesante y muy bien diseñada, además del siglo XIX, pues nos había puesto en una situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos por cuenta del Canal de Panamá esa situación de vulnerabilidad se había traducido en una pérdida territorial. Entonces creo que la reflexión que hacen los tomadores de decisiones en ese momento es tal vez tanta visibilidad internacional siendo un país tan pequeño y tan débil en ese sistema internacional, pues nos pone en una situación, digamos, difícil de controlar, nos hace más vulnerables. Entonces, entre menos notorios seamos en el sistema internacional, pues mucho mejor. Eh, Creo que eso es algo que cambió en formas bien interesantes durante la administración Santos y gracias al proceso de paz, porque creo que la negociación con las FARC y la oportunidad de ver terminado uno de los conflictos más importantes y que marcaron la historia del país durante una muy buena parte del siglo XX, pues nos daban la oportunidad de empezar a pensarnos como un país, ya no como un país débil y vulnerable, sino como un país normal, digamos, y que tenía espacio suficiente para actuar en el sistema internacional. Creo yo que con la actual administración Duque hemos regresado a un esquema de a una suerte de aproximación tipo ojo del huracán muy parecida a la que predominó durante la administración Uribe. Creo que el mensaje que estamos mandando es que si bien estamos tratando de implementar la paz y demás, todavía hay muchos problemas de seguridad con los que tenemos que lidiar y particularmente creo que en el contexto de las relaciones con Estados Unidos toda el retroceso hacia una posición otra vez muy prohibicionista y muy condicionada a los intereses de Estados Unidos en materia de la guerra contra las drogas, pues nos está de nuevo reduciendo los espacios de acción y los espacios de autonomía, poquitos pero importantes que habíamos ganado durante la administración Santos. Entonces, creo que alcanzamos a ver como una ventana de oportunidad en lo internacional interesante con la finalización del conflicto armado y hoy estamos como un poco bajándonos del sueño que nos significó ser un país sin conflicto armado en lo internacional y estamos regresando, digamos, a la lógica sobre la cual actuamos siempre y era que, pues, que somos un país con demasiados problemas internos como para ponernos demasiado activos y demasiado visibles en lo internacional. Eh, hay otro factor que tiene que ver con la naturaleza, digamos, de la burocracia
encargada del tema de la política exterior. Ahí creo que las cosas no han cambiado en absoluto. Creo que lo que prima es la continuidad, y no la continuidad solamente frente al gobierno anterior, sino frente a todos los gobiernos. Siempre insisto en que, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, en donde, o el Ministerio de Comercio Exterior, para poner un ejemplo internacional, donde la gente que trabaja allí es gente de un perfil que uno fácilmente podría denominar tecnocrático, y personas que digamos, están familiarizadas con sus áreas de trabajo. En el caso de la política exterior, existe la noción en Colombia de que cualquier persona puede hacer política exterior finalmente, y no hay un nivel de profesionalización alto, no hay un nivel de respeto, digamos, por la carrera diplomática como uno quisiera que hubiese. Digamos, no hay la oportunidad entonces de tener un servicio diplomático, por ejemplo, de la naturaleza como el que existe en Brasil. Eso básicamente termina por profundizarse y hacerse otra vez, o sea, casi que institucionalizarse con la actual administración, en la medida en que digamos, la famosa mermelada que no entregan a nivel doméstico a los políticos en el Congreso, la están entregando a nivel internacional. Sigue siendo el servicio exterior una, un mecanismo para, eh, un mecanismo para pagar favores a nivel internacional, sobre todo favores de campaña. Con la diferencia, diría yo, de que esta vez el gobierno ha hecho apuestas mucho más arriesgadas. Creo que, por ejemplo, la apuesta del nuevo embajador en la Organización de Estados Americanos, Ordóñez, es una apuesta arriesgadísima, porque es poner como representante de Colombia en una organización cuya principal preocupación ha sido la promoción de los derechos en el hemisferio, poner allí a una persona que, digamos, no es creyente profunda de esos mismos derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con minorías. Permítanme un segundo, por favor. Pido disculpas. Bien. Entonces, digamos, en materia de la burocracia tampoco hay un avance grande en el ejercicio de profesionalizar, pues, el ministerio, los funcionarios del ministerio, y mientras eso no suceda, no podemos aspirar a tener un rol mucho más, digamos, visible, más proactivo en lo internacional. Y por supuesto, el otro factor que creo que es importante mencionar es que sigue siendo una política exterior supremamente presidencialista. Es una política exterior en donde, digamos, la llegada de presidentes distintos simplemente significa cambios grandes en materia de la orientación internacional del país, sin que podamos contar con alguna continuidad básica en el largo plazo, y sin que haya además, digamos, información de fondo sobre las cosas que necesitan mantenerse y tener continuidad, y las cosas que necesitan transformarse fundamentalmente. Hay, además del tema de Estados Unidos, que si quieren podemos discutir un poco más adelante, otro tema que es el tema de Venezuela, que me parece es el tema más, digamos, más acuciante de la actual administración, y creo que ahí hay dos evaluaciones que uno pueda construir. Uno es el que tiene que ver con el tratamiento de la migración venezolana hacia Colombia, que creo que ahí las noticias son buenas. Creo que la actual administración del presidente Duque ha decidido mantener a las personas que se encargaban de este problema en la Cancillería y en otras instancias del Estado, mantener el mismo equipo, y eso le da continuidad a los esfuerzos en materia migratoria. El gobierno también ha hecho un esfuerzo grande, que también había empezado ya la administración Santos, por profundizar la estrategia multilateral para conseguir la contribución no solamente de los vecinos y de la región en el tratamiento de los migrantes venezolanos, el tratamiento de incorporación de los migrantes venezolanos, sino que adicionalmente también ha acudido a Naciones Unidas y a los organismos de Naciones Unidas a cargo de estos temas para, digamos, buscar un punto de apoyo más fuerte, en la medida en que la institucionalidad colombiana sola no da, digamos, para incorporar la cantidad de migrantes
tan grande y en tan corto tiempo que están llegando a Colombia. Entonces ahí creo que las noticias son relativamente buenas. Por supuesto hay deficiencias en varios frentes, pero digamos es que es un problema tan absolutamente difícil de tratar que es muy difícil que no se presenten este tipo de ineficiencias. El problema, creo yo, con Venezuela está en otro frente y ese frente es el tratamiento, si quieren, diplomático de la crisis venezolana. Y aquí esto es un tema difícil de tratar porque hemos intentado muchas fórmulas y ninguna ha funcionado en una muy buena parte y esto produce frustración obviamente en la comunidad internacional y no han funcionado pues en una muy buena parte porque lo que sucede en Venezuela no puede ser sino el resultado de la decisión que los venezolanos tomen al respecto. Ahora, ¿qué es lo que puede y no puede hacer Colombia? ¿Qué es lo que ha hecho en el pasado? Y qué es lo que cambia con la llegada de la administración de Iván Duque. Yo creo que es importante hacer una comparación acá. En la administración Santos intentó una aproximación hacia la resolución de la crisis venezolana que se volvió, creo, un poco más evidente después de terminado el proceso de paz, que era no buscar alianzas con ninguno de los bandos en Venezuela para poder crear confianza en una gestión mediadora que eventualmente pudiera liderar el gobierno colombiano. La base, el punto de partida del gobierno colombiano era en una muy buena parte lo que había sucedido con UNASUR. UNASUR, bajo el liderazgo de Ernesto Samper, pues claramente y a través de varias declaraciones y varios gestos termina mucho más cerca del oficialismo del gobierno venezolano que de la oposición y en esa medida ese acercamiento político casi que uno podría decir le corta las alas a UNASUR para que se pudiese constituir en una organización regional que contribuyera a una solución mediada, pacífica, negociada de la crisis venezolana. Los opositores al gobierno venezolano inmediatamente le generaron mucha desconfianza a la UNASUR y a la figura de Ernesto Samper y en esa medida, pues básicamente esa organización regional quedó prácticamente descartada para contribuir en nada que sucediera con la crisis del vecino país. Entonces, ese escenario es el escenario en donde entra a actuar el Grupo de Lima, que es un escenario bien interesante, además liderado por Colombia, porque justamente lo que el Grupo de Lima intenta hacer es lo que UNASUR no pudo hacer, constituirse en una suerte de esfuerzo multilateral regional que contribuyera a la resolución negociada sin acercarse a ninguna de las dos partes para poder mantener, digamos, su credibilidad como mediador. Y eso, eh, digamos, en una muy buena parte logró iniciarse al final de la administración Santos, pero creo que es un esfuerzo que no se mantuvo durante la administración Duque y no se podía mantener por una razón simple y es que el problema del que adolece la administración Duque es exactamente lo opuesto al que adolecía UNASUR. La administración Duque durante su campaña electoral fue muy cercana a la oposición venezolana. Recordarán ustedes los encuentros en la frontera con María Corina y con políticos pues, de los más radicales de la oposición venezolana, de tal forma que el uribismo, el presidente Duque, bueno, y el mismo Uribe, siempre han sido demasiado cercanos a uno de los bandos. Entonces, por supuesto, la aspiración entonces de que un gobierno de esa naturaleza se constituya en un mediador neutral o al menos lo más cercano posible a un mediador neutral, pues es supremamente difícil. A eso hay que sumarle que las declaraciones que ha dado el presidente Uribe las ha dado en varios escenarios y varias veces alrededor de la necesidad de intervenir o por lo menos de contribuir de alguna forma con un golpe de Estado en Venezuela para derrocar al régimen de Maduro, pues dejan claro que el gobierno colombiano, digamos ya sea a través de la cabeza de Álvaro Uribe, o de cualquiera otro de sus líderes está muy cercano al gobierno, el partido de gobierno está muy cercano, digamos, a la posibilidad de una vía de hecho en Venezuela. Eso sumado al hecho, y este episodio es un episodio que vale la pena reconstruir completo, que es un episodio interesante,
después de la visita de Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos a Cúcuta, Almagro da una declaración diciendo que no descarta la posibilidad de una vía de hecho para resolver el problema de Venezuela, e inmediatamente esa misma semana el Grupo de Lima decide construir una declaración rechazando completamente la posibilidad de una resolución militar a la crisis venezolana. Y Colombia, por razones que todavía no tenemos claras, porque el canciller, digamos, ha sido muy ambiguo a la hora de explicar esta decisión, dice que no adhiere a ese comunicado del Grupo de Río. La interpretación que yo tengo de eso es que Colombia quiere dejarse espacios abiertos, no quiere amarrarse demasiado, digamos, a una forma, a una fórmula o la otra de salida de esta crisis venezolana. El punto es que perdimos espacio de maniobra, espacio diplomático para constituirnos en mediadores en la medida en que el gobierno colombiano se ha acercado mucho a la oposición venezolana, y adicionalmente no hemos sido claros a la hora de rechazar una intervención militar o una ayuda externa a un eventual golpe de Estado que pueda ocurrir en Venezuela. Y este es el escenario en el que estamos en este momento. El gobierno ha tratado de seguir presionando a través de mecanismos multilaterales, a través de una denuncia en la Corte Penal Internacional, digamos, se sigue haciendo presión internacional, pero creo que la gran frustración en este momento de Colombia y del resto del mundo es que estamos en muy pocas condiciones de producir un cambio de régimen en Venezuela, y el problema de los migrantes solamente parece estarse incrementando con el paso del tiempo. Entonces, digamos, estamos en un nivel de estancamiento un poco complicado y para terminar, creo que no está ayudando mucho que una de las áreas de la política pública, que es el área de política exterior, sufra de tantas contradicciones y tantos problemas al interior del mismo gobierno colombiano. No, las declaraciones que ha hecho en varias ocasiones el embajador del gobierno ante Estados Unidos, Francisco Santos, alrededor del tema venezolano, son declaraciones que no coinciden con la posición ni del canciller ni del presidente, y que en ocasiones el mismo canciller ha tenido que salir a desmentir. Sin embargo, es el mensaje que le estamos mandando a Estados Unidos sobre cómo entendemos la crisis venezolana, que es un mensaje muy de mano dura, que no descarta la vía militar como una salida a la crisis venezolana, y que sigue promoviendo la idea de una intervención. Mientras el presidente y el canciller dicen en Colombia que esto es algo que definitivamente no hemos contemplado. Entonces, yo siempre he dicho que si hay un área de la política pública donde es relativamente fácil ejercer liderazgo, porque es un área supremamente jerarquizada, en donde se sabe con mucha claridad quién manda, es el área de la política exterior, y me preocupa mucho ver esta suerte de fragmentación al interior del gobierno a la hora de definir posiciones, y sobre todo el mandar mensajes equívocos alrededor de la posición que tenemos frente a la crisis venezolana. Eh, para terminar, simplemente quisiera decir un par de cosas sobre la dimensión internacional del proceso de paz, como el tipo de gestión internacional que está adelantando el gobierno en materia del proceso de paz, y cómo eso ha cambiado, se ha constituido en una continuidad. Yo creo que hay un discurso un poco esquizofrénico, si uno quiere, sobre la paz en Colombia. Creo que a nivel doméstico, el partido de gobierno en el Congreso ha propuesto proyectos de ley que debilitan seriamente el contenido de los acuerdos que se firmaron en La Habana. Creo que el gobierno no se ha echado al hombro completamente el proceso de implementación, y no tiene una voluntad política clara de hacer funcionar a través de asignación de recursos y a través de gestión pública los acuerdos como fueron definidos. Está como en plan de dejar hacer y dejar pasar, que básicamente significa no hacer nada en este momento en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz. Y de otro lado, en lo internacional, pues hay digamos, una continuidad de la diplomacia por la paz que es bastante llamativa. El discurso en París
de esta semana, el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, son todos discursos supremamente comprometidos con la paz. Y creo que allí lo que hay es una estrategia simplemente para decirle a la comunidad internacional lo que desde el principio quería escuchar, y es que el actual gobierno sigue tan comprometido como el anterior con el logro de la paz en este país, pero mientras tanto, a nivel interno, creo que las cosas son muy distintas y el nivel de compromiso del gobierno con la implementación de la paz es supremamente cuestionable. El truco en esto está en que ese doble discurso pues en algún momento se va a hacer no sostenible, y no sé cómo el gobierno va a poder negociar en alguna medida la suerte de disociación que genera tener dos posiciones tan absolutamente distintas frente a la paz. Creo que en algún momento la comunidad internacional y particularmente en Naciones Unidas van a empezar a notar los efectos sobre la construcción de paz que tiene el no hacer nada o el dejar hacer y dejar pasar. La lentitud del Congreso es en una muy buena parte, en el proceso de reglamentación de los acuerdos, es en una muy buena parte explicable por la falta de liderazgo del presidente. Eh, y por una bancada que a veces, como la bancada del Centro Democrático, parece bancada de oposición y no bancada de gobierno. Pero digamos, estas son todas dinámicas que hasta ahora están empezando a gestarse durante estos primeros 100 días de la administración Duque, y que pues habrá que ver cómo siguen desarrollándose durante el resto del gobierno. Eso era lo que tenía para contarles. Me gustaría conversar con ustedes, aunque este medio es un poco raro para eso, pero si tienen preguntas a través del chat, comentarios, cualquier cosa a lo que pueda contestar, lo hago con muchísimo gusto. Bueno, en vista de que no hay comentarios ni preguntas, pues quería agradecerles muchísimo por atender esta charla. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y espero mantener en contacto. Mucha suerte a todos. Un saludo. Hasta luego.